Hay un lugar en la Tierra donde el pasado es el presente y el contacto significa muerte. Veremos los secretos de una cultura que detuvo el tiempo hace 50.000 años. Descubrirás cómo un laberinto de arrecifes y flechas ha repelido siglos de intrusión. Entenderás la cruel paradoja de su existencia, ¿es su aislamiento su salvación o su condena definitiva? Esta es una historia de resistencia. Y comienza ahora. Desde las profundidades del tiempo, anclada en las aguas esmeralda de la bahía de Bengala, emerge una visión remota. Una pequeña porción de tierra, un fragmento inalterado del Plioceno, que resiste el inexorable avance del mundo moderno. Esta es la isla Sentinel del Norte, parte del remoto archipiélago de las Andamán y Nicobar, un territorio bajo soberanía india. Pero su afiliación política es una mera formalidad para los verdaderos guardianes de este enclave, los sentineleses. Son una de las últimas tribus no contactadas del planeta, un enigma viviente. Se estima que su población oscila entre 50 y 200 individuos. Son una de las últimas tribus no contactadas del planeta, un enigma viviente. La isla en sí misma es una fortaleza natural. Apenas 72 kilómetros cuadrados de densa selva tropical. Un manto impenetrable de vegetación que oculta sus secretos bajo un dosel de hojas perennes. Rodeada por un intrincado laberinto de arrecifes de coral, es un bastión prácticamente inaccesible para cualquier embarcación que no conozca sus traicioneros canales. Una barrera ecológica y geológica que ha funcionado como un muro defensivo durante milenios. Los primeros ecos de su existencia llegaron a oídos foráneos en el siglo XVII. Marineros británicos y portugueses, navegando por rutas comerciales lejanas, reportaron avistamientos esporádicos de una isla habitada por gentes de apariencia salvaje y de espíritu indómito. Pero aquellos fueron encuentros fugaces, destellos en la vastedad del océano, que apenas arañaron la superficie de su misterio. No fue hasta 1880 cuando el mundo exterior intentó cruzar el umbral con una determinación más formal. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Fue el administrador británico M.V. Portman, una figura clave en la consolidación del control colonial en las Andamán, quien lideró la primera expedición con el declarado objetivo de establecer contacto. Sus motivos, imbuidos de la curiosidad científica de la época y una no disimulada necesidad de catalogar lo desconocido, lo llevaron a desembarcar en sus costas. Lo que siguió fue un incidente que grabaría a fuego la desconfianza y hostilidad en el alma de los sentineleses. La expedición de Portman logró capturar a 6 individuos, un anciano, su esposa y 4 niños. Los llevó a Port Blair, la capital regional, con la intención de estudiarlos, de desentrañar los secretos de su existencia. Pero el experimento resultó en tragedia. Los adultos, sin defensas inmunológicas contra las enfermedades del mundo exterior, enfermaron gravemente y perecieron. Los niños, asustados y traumatizados, fueron devueltos a la isla con regalos, un gesto tardío y bueno. Ese acto, más allá de cualquier intercambio verbal, selló el destino de futuras interacciones. A partir de ese momento, la llegada de cualquier forastero no sería interpretada como un acercamiento, sino como una invasión. La hostilidad tribal, antes una reacción instintiva, se cimentó en una dolorosa lección de la que la memoria colectiva jamás se apartaría. La selva y los arrecifes eran sus guardianes pasivos, los sentineleses, tras aquel contacto amargo, se convirtieron en los guardianes activos. Su aislamiento no era una elección pasiva, sino una férrea defensa, forjada en la experiencia y mantenida con una convicción inquebrantable. Y ese aislamiento, a medida que el mundo avanzaba, pronto sería puesto a prueba una y otra vez, con consecuencias que resonarían a través de las décadas. A medida que el siglo XX avanzaba, el mundo exterior, en su incesante expansión, no podía simplemente pasar por alto un fragmento de tierra que resistía obstinadamente su influencia. India, una nación recién independizada, heredó la soberanía sobre las islas Andamán y Nicobar, y con ello, la enigmática carga de la isla Sentinel del Norte. La política inicial de la India se debatió entre la necesidad de entender a sus ciudadanos más aislados y el reconocimiento tácito de una autonomía ancestral. Así, en las décadas de 1970 y 1980, una serie de expediciones cautelosas, lideradas principalmente por el Departamento de Bienestar Tribal y el Servicio Antropológico de la India, comenzaron a acercarse a las costas de Sentinel. Estos primeros encuentros, a menudo desde la distancia de una lancha Zodiac, intentaron establecer un puente. Antropólogos como T. N. Pandit, con paciencia y una ética de no injerencia, dejaron cocos y plátanos en la playa, esperando una señal de reciprocidad. Lo que encontraron, sin embargo, fue una reafirmación brutal del aislamiento. Flechas silbaban por el aire, lanzas eran arrojadas con una precisión aterradora, y gritos de advertencia resonaban desde la selva impenetrable. No había señal de invitación, solo una inquebrantable determinación de mantener al forastero a raya. La tensión era palpable,
Cada expedición, aunque bien intencionada, era una incursión en un territorio ancestral celosamente guardado, una danza peligrosa entre la curiosidad académica y la supervivencia instintiva. El verdadero punto de inflexión, una prueba de fuego para la voluntad sentinelese y la cautela del mundo, llegó en 1981. El carguero Primrose, un gigante de acero, encalló inesperadamente en los arrecifes que rodeaban Sentinel del Norte durante una tormenta implacable. Su tripulación, varada y a la deriva, observó con horror cómo pequeños hombres, armados con arcos y flechas, emergían de la jungla y se preparaban para abordar el barco. Los marineros improvisaron defensas, conscientes de que su vasta y moderna embarcación era un santuario temporal contra una amenaza ancestral. Durante días, el temor y la incertidumbre se apoderaron de ellos mientras esperaban el rescate, sus vidas colgando de un hilo, no solo por el mar embravecido, sino por la implacable defensa de un pueblo que no quería intrusos. La Marina India orquestó un rescate aéreo, evacuando a la tripulación sin que se produjera contacto directo con los sentineleses, dejando el Primrose a merced del arrecife y del tiempo, un monumento oxidado a una colisión de mundos que nunca ocurrió del todo. Este incidente no fue el fin de las aproximaciones. Las expediciones de contacto por regalos continuaron esporádicamente en las décadas siguientes, siempre con la misma respuesta: flechas, gritos, una barrera infranqueable. Las autoridades indias comenzaron a comprender que cualquier forma de contacto directo no solo era peligroso para los forasteros, sino catastrófico para los sentineleses, vulnerables a enfermedades comunes para las que no tenían inmunidad. Su aislamiento era su escudo más potente. Pero la historia aún tenía un capítulo más que escribir, un capítulo trágico que sellaría definitivamente el destino de la isla y la política que la rodeaba. En noviembre de 2018, John Allen Chau, un misionero estadounidense de 26 años, desafió todas las advertencias y prohibiciones. Impulsado por una convicción religiosa inquebrantable, y con la ayuda de pescadores locales que lo acercaron ilegalmente a la costa, Chau intentó alcanzar a los sentineleses, convencido de que podía llevarles el evangelio. En su primer intento, fue recibido con flechas que perforaron su Biblia. Ignorando el peligro inminente y la flagrante violación de la ley india que prohíbe el contacto, regresó al día siguiente. El 17 de noviembre, remó en su kayak hasta la orilla. Los sentineleses, guardianes de su tierra y su forma de vida, no dudaron. Una lluvia de flechas impactó contra el joven. Su cuerpo, arrastrado por la marea, quedó en la playa, un testimonio brutal de la voluntad de un pueblo y de la futilidad de la intromisión. La muerte de John Allen Chau resonó en todo el mundo, un eco sombrío de siglos de encuentros fallidos. Fue el punto de no retorno. La tragedia no solo reafirmó la postura de los sentineleses, sino que solidificó la resolución de la India: la isla Sentinel del Norte debía permanecer, para siempre, intocable. Nada volvería a ser igual. El velo de curiosidad y las esporádicas, aunque peligrosas, incursiones habían sido rasgados para siempre por la cruda realidad de la última línea de defensa de un pueblo. Desde aquel fatídico encuentro, el eco de la muerte de John Allen Chau resonó no solo en las costas de las Andamán, sino en las conciencias de un mundo globalizado. La inmediata reacción fue de consternación, seguida de una intensa reflexión sobre los límites de la interacción humana. Los pescadores que transportaron a Chau, arrestados por facilitar la entrada ilegal a la zona protegida, enfrentaron las consecuencias legales de su participación, mientras que el cuerpo del misionero, inalcanzable, se convirtió en parte de la tierra inmaculada de Sentinel del Norte, un monumento silencioso a un error trágico. La resolución de la India fue inquebrantable y definitiva. El gobierno reforzó drásticamente su política de no contacto, elevando la zona de exclusión a un santuario inviolable. Las patrullas navales y aéreas de la Guardia Costera India y la Marina intensificaron su vigilancia, convirtiendo el perímetro de la isla en una de las fronteras más estrictamente controladas del planeta. Las penas por aproximación ilegal se endurecieron, y la intención de cualquier embarcación de acercarse era ahora vista no como un acto de curiosidad, sino como una violación flagrante, punible con la máxima severidad. El mensaje era claro: la política de manos fuera no era solo una recomendación, sino una ley inquebrantable. Para los sentineleses, este trágico evento marcó el fin de una era de encuentros esporádicos y malentendidos. Aunque ajenos a la magnitud del debate internacional que provocaron, su acción final contra Chau cimentó su independencia de una manera que siglos de escaramuzas no habían logrado. Permanecen, hoy y presumiblemente para siempre, en su estado prístino de aislamiento, una anomalía viviente en el siglo XXI. Su cultura, sus tradiciones, su idioma y su conocimiento del mundo se desarrollan sin injerencias externas, preservados por su férrea voluntad de no ser contactados y por la nueva e inexpugnable barrera erigida por la India. El impacto en el mundo exterior fue profundo. La historia de la isla Sentinel del Norte se convirtió en un potente recordatorio de la fragilidad de las culturas no contactadas y de la imperiosa necesidad de respetar su autodeterminación. Se transformó en un caso de estudio en antropología, ética y derechos humanos, forzando a la sociedad moderna a confrontar sus propios prejuicios sobre el progreso y la civilización.
La isla dejó de ser solo un punto en el mapa para convertirse en un símbolo, el último bastión de un modo de vida ancestral, una burbuja de tiempo donde la humanidad aún vive al margen de la globalización. Es un testimonio de que, incluso en la era de la información, el conocimiento y la interconexión totales, existen límites, y algunos de ellos deben permanecer para siempre inviolables. Así, la historia de la isla Sentinel del Norte se cierra no con la fusión de dos mundos, sino con la reafirmación de su separación. Es un epílogo que no ofrece una respuesta definitiva sobre el futuro de los sentineleses, sino una declaración inequívoca sobre el presente. Su derecho a la existencia sin interferencias es primordial. En un planeta donde cada rincón parece haber sido explorado, mapeado y asimilado, esta isla remota y sus enigmáticos habitantes son un recordatorio de que la vida, en todas sus formas, tiene el derecho inherente a forjar su propio camino, a su propio ritmo. Y quizás, esa sea la lección más duradera de todas, que el verdadero respeto a veces significa simplemente dejar ir, permitiendo que algunos misterios perduren, intocables, como un eco de lo que una vez fue el mundo entero. Así, la historia de la isla Sentinel del Norte se cierra no con la fusión de dos mundos, sino con la reafirmación de su separación. Es un epílogo que no ofrece una respuesta definitiva sobre el futuro de los sentineleses, sino una declaración inequívoca sobre el presente. Su derecho a la existencia sin interferencias es primordial. En un planeta donde cada rincón parece haber sido explorado, mapeado y asimilado, esta isla remota y sus enigmáticos habitantes son un recordatorio de que la vida, en todas sus formas, tiene el derecho inherente a forjar su propio camino, a su propio ritmo. Y quizás, esa sea la lección más duradera de todas, que el verdadero respeto a veces significa simplemente dejar ir, permitiendo que algunos misterios perduren, intocables, como un eco de lo que una vez fue el mundo entero. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.